Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión de comunicaciones orales sobre inmunología e investigación básica. Comenzamos el día duro ya del Congreso y en esta sesión vamos a tener 8 comunicaciones divididas en dos turnos de 4 primeras comunicaciones, 10 minutos de discusión en directo y otras 4 comunicaciones y con 10 minutos al final de discusión. Sin más, doy la palabra a mi comoderadora, la doctora Estela Paz Artal. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Tenemos una sesión de comunicaciones que promete ser muy interesante y yo creo que sin más dilación voy a dar paso a la primera de ellas. Es la comunicación que va a presentar Juan Irure, que se titula Niveles elevados de BAF pretrasplante y polarización de los linfocitos B hacia un fenotipo memoria como biomarcadores predictivos de rechazo mediado por anticuerpos, del Servicio de Inmunología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Cuando quieras, muchas gracias. Buenos días, soy Juan Irure, facultativo del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Me dispongo a exponer el trabajo que lleva por título Niveles elevados de BAF pretrasplante y polarización de los linfocitos B hacia un fenotipo memoria como biomarcadores predictivos de rechazo mediado por anticuerpos. La enfermedad renal terminal es una importante causa de morbimortalidad en la población general ya desde sus estadios iniciales. Gracias a los avances logrados en el conocimiento de la respuesta inmunitaria, así como en los protocolos de inmunosupresión, manejo quirúrgico y manejo integral del paciente, el trasplante renal es el mejor tratamiento para estos pacientes, ya que gracias a él se consigue un aumento de la supervivencia de los pacientes, una mejora de su calidad de vida y además es un tratamiento coste efectivo en comparación con la diálisis. No obstante, debemos tener en cuenta que alrededor del 30-40% de los trasplantes tienen una duración limitada, una duración inferior a 10 años. Esto se debe principalmente a la aparición de rechazo, que lleva a la pérdida del injerto, pudiendo ser este un rechazo celular mediado por linfocitos T o un rechazo mediado por anticuerpos, también denominado rechazo humoral, mediado por linfocitos B. Gracias a los avances conseguidos en los tratamientos inmunosupresores, la tasa de rechazo mediado por linfocitos T se ha reducido significativamente, alrededor de un 10-15%. Sin embargo, el número de rechazos mediados por anticuerpos, especialmente aquellos que se desarrollan a largo plazo, son elevados, siendo la principal causa de pérdida del injerto. Y es aquí, en el rechazo mediado por anticuerpos, donde nos vamos a centrar. Entre los biomarcadores utilizados a día de hoy en el rechazo mediado por anticuerpos, destacan la presencia de anticuerpos anti-HLA donante específicos, DSAs, y la presencia de depósitos de C4d en la biopsia. No obstante, ni la presencia de DSAs ni de C4d de manera aislada son biomarcadores suficientemente precisos para poder predecir la aparición de rechazo humoral. Por lo tanto, necesitamos encontrar nuevos biomarcadores que complementen a los ya existentes. Nosotros proponemos ir un paso antes, ya que consideramos que deben existir cambios previos a la generación de estos anticuerpos. Por ello, y teniendo en cuenta el papel destacado que juegan los linfocitos B en el rechazo, proponemos realizar una caracterización inmunofenotípica de las subpoblaciones de linfocitos B, las cuales darán lugar a células productoras de anticuerpos responsables del daño tisular, así como el análisis de moléculas implicadas en la supervivencia y diferenciación de los mismos, entre las que destaca BAF. En el presente estudio se incluyeron 109 pacientes trasplantados renales en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Los niveles séricos de BAF, así como las subpoblaciones de linfocitos B y T, fueron analizados mediante ELISA y citometría de flujo respectivamente, en diferentes momentos temporales, antes del trasplante y a los 6, 12 y 24 meses tras el mismo. El diagnóstico de rechazo se llevó a cabo mediante biopsia de acuerdo a los criterios de Banff 2017. A los 12 meses post-trasplante, los pacientes fueron sometidos a una biopsia de protocolo que permitió la identificación de posibles rechazos subclínicos. A continuación, paso a comentar los resultados obtenidos. El análisis de BAF sérico pretrasplante
mostró que los pacientes sometidos a un trasplante renal poseen niveles basales de BAF más elevados que los controles sanos. Sin embargo, las diferencias estadísticas no fueron significativas. Por ello, se decidió estratificar a los pacientes trasplantados renales en función de la presencia o no de rechazo clínico durante los 12 primeros meses tras el trasplante. Y fue entonces cuando se observó que los pacientes que sufrieron rechazo mediado por anticuerpos presentaban niveles de BAF pretrasplante significativamente mayores que los pacientes trasplantados que no desarrollaron rechazo del injerto y que los controles sanos. El análisis de curva ROC de los niveles de BAF pretrasplante como biomarcador predictor de rechazo mediado por anticuerpos durante los 12 primeros meses tras el trasplante renal mostró un área bajo la curva de 0,784. En base a este análisis y aplicando el índice de Youden, se estableció que el punto de corte óptimo para distinguir a los pacientes con niveles elevados de BAF pretrasplante fue de 782,03 picogramos mililitro. Considerando este punto de corte, los pacientes trasplantados renales con niveles de BAF pretrasplante superiores a 782,03 picogramos mililitro mostraron menor supervivencia libre de rechazo mediado por anticuerpos. El análisis de regresión de Cox confirmó el papel de BAF pretrasplante en el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos durante los primeros 12 meses tras el trasplante, independientemente de las variables clásicas. En lo que respecta a los niveles pretrasplante de linfocitos B, tal y como se muestra en otras publicaciones, los pacientes trasplantados renales mostraron una disminución del número de linfocitos B circulantes pretrasplante respecto al grupo de controles sanos. Sin embargo, el número absoluto de linfocitos B pretrasplante de los sujetos que desarrollaron rechazo mediado por anticuerpos clínico fue similar al de pacientes trasplantados clínicamente estables. Por ello, podemos afirmar que las diferencias en las subpoblaciones de linfocitos B no están sesgadas por diferencias en los números absolutos de linfocitos B. Concretamente, se observó que los pacientes que desarrollaron rechazo mediado por anticuerpos poseían en el estudio pretrasplante una distribución anormal de las subpoblaciones de linfocitos B, destacando un descenso del ratio de células B naïve memoria, así como del ratio BM2-BM5, respecto a los pacientes sin rechazo y al grupo de sujetos sanos. La monitorización de los niveles de BAF séricos post-trasplante mostró que los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos subclínico poseían también niveles significativamente superiores de BAF a los 6, 12 y 24 meses post-trasplante, en comparación con los pacientes sin rechazo. El análisis multivariante confirmó el papel de los niveles de BAF a los 12 meses post-trasplante en el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos subclínico detectado en la biopsia de protocolo. Nuevamente, se observó que pacientes con rechazo mediado por anticuerpos subclínico mostraron a los 12 meses una reducción del ratio de células B naïve memoria, así como del ratio BM2-BM5 respecto a los pacientes sin rechazo. Teniendo en cuenta todo esto, podemos concluir que existe un aumento de los niveles de BAF pretrasplante en pacientes trasplantados renales que desarrollan rechazo mediado por anticuerpos durante los primeros 12 meses tras el trasplante, así como una alteración en la distribución de las subpoblaciones de linfocitos B en estos pacientes con rechazo mediado por anticuerpos clínico, la cual muestra una polarización hacia células con fenotipo memoria. Finalmente, este trabajo muestra la importancia de la determinación de los niveles de BAF y del estudio de subpoblaciones de linfocitos B como biomarcadores no invasivos para la predicción y diagnóstico del rechazo mediado por anticuerpos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias al Comité Científico de la SED por seleccionar este abstract. Como ven, yo les presentaré los resultados de este estudio prospectivo, multicéntrico, europeo, el CELIMIN, en el que se testó la hipótesis de que mediante el asesoramiento prospectivo de respuesta celular pretrasplante donante específica seríamos capaces de minimizar a los pacientes trasplantados renal con tacrolimus monoterapia. Por todos es bien sabido los efectos adversos a largo plazo del tratamiento crónico inmunosupresor para nuestros pacientes trasplantados, pero estrategias o
intentos de implementar estrategias de minimización inmunosupresora, incluso manteniendo fármacos anticalcinurínicos, siempre se han visto impactadas por una elevada tasa de rechazo del injerto. Como todos sabemos, el rechazo puede venir derivado tanto por la presencia de una memoria preformada donante específica, por una activación de novo tras el trasplante, y actualmente estamos monitorizando o estratificando el riesgo inmunológico única y exclusivamente mediante la respuesta humoral con la presencia de anticuerpos donante específicos. Sin embargo, trabajos recientes han mostrado cómo la evaluación de la respuesta celular de memoria donante específica pre-trasplante es posible mediante la técnica funcional interferón gamma ELISpot y que parece poder estratificar a pacientes con un menor riesgo o mayor riesgo de desarrollar rechazo celular tras el trasplante. Así, la hipótesis del trial fue que mediante la exclusión o descartando la presencia de respuesta de memoria tanto humoral como celular, el mantenimiento inmunosupresor con tacrolimus en monoterapia sería eficaz o suficientemente eficaz para evitar rechazo del injerto y impedir así o minimizar efectos adversos derivados del tratamiento inmunosupresor. El objetivo principal fue entonces evaluar en un ensayo multicéntrico, randomizado y controlado la utilidad de la nueva técnica de asesorar la respuesta de memoria donante específica, el interferón gamma ELISpot donante específica, de identificar a estos pacientes que pudiesen beneficiarse de forma segura de recibir menor inmunosupresión con tacrolimus monoterapia desde el principio del trasplante. Como pueden ver en el flowchart del estudio, participaron 8 centros de trasplante europeos y los criterios de inclusión fueron muy estrictos, es decir, primeros trasplantes, pacientes sin anticuerpos donantes específicos y donantes jóvenes. Y el tiempo de seguimiento fueron de 12 meses y en los que se practicaron también 2 biopsias de protocolo a 3 y a 12 meses. Como pueden ver aquí, los pacientes se realizaba el test del ELISpot pretrasplante. Aquellos que tenían positividad o presencia de células de memoria donante específica recibían un tratamiento estándar con basiliximab y triple terapia basada en tacrolimus, micofenato esteroides, mientras que aquellos que tenían un test negativo eran randomizados o bien a recibir tacrolimus monoterapia con basiliximab de inducción o bien la misma terapia de standard of care que el grupo positivo. Para alcanzar una potencia estadística del 80%, se estableció un margen de no inferioridad de rechazo entre los dos grupos de estudio de ELISpot negativo de un máximo de un 10% entre ambos grupos. Sin embargo, y desafortunadamente, como pueden ver aquí, el trial fue terminado de forma precoz tras 2 años y medio de reclutamiento entre 2014 y 2017 debido a una lenta cinética de reclutamiento de los pacientes cuando prácticamente un 40% de pacientes habían sido enrolados en el estudio. Como pueden ver aquí, un total de 186 pacientes sí que fueron reclutados, de los cuales 167 se les hizo la técnica. De estos 66 mostraron un test de ELISpot positivo, mientras que 101 mostraron un ELISpot negativo. Este grupo de pacientes fueron randomizados, 53 a recibir Standard of Care y 48 a TAC monoterapia, y fueron los pacientes que fueron seguidos tanto por protocolo como por Intent to Treat a 12 meses de seguimiento. Como pueden ver en esta diapositiva, no hubo diferencias en cuanto a las variables básicas clínicas o demográficas entre los 3 grupos de estudio, salvo que, y por definición, los pacientes ELISpot positivos presentaban una frecuencia elevada de clonas T de memoria donante específicas, y de forma interesante también vimos que este grupo de pacientes también presentaba una mayor o una peor compatibilidad HLA-Aníbal alélica que los otros 2 grupos. Como pueden ver aquí, no hubo diferencias tampoco en cuanto a pérdida de injerto o muerte de pacientes o incidencia de DGF de los 3 grupos. En cuanto a la variable principal del estudio, la incidencia de rechazo a los 6 meses comprobado por biopsia entre los 2 grupos ELISpot negativo. Como pueden ver aquí, la tasa de rechazo post-trasplante, tanto en pacientes en protocolo como en el Intent to Treat, no fue diferente entre ambos grupos de estudio, a pesar de que los pacientes con TAC monoterapia presentaron numéricamente mayor incidencia que el grupo en Standard of Care.
Seguidamente evaluamos objetivos secundarios del estudio, como la incidencia acumulada de rechazo al año de seguimiento entre los 3 grupos de estudio, los 2 grupos ELISpot negativo en monoterapia o Standard of Care y aquellos ELISpot positivos pretrasplante en Standard of Care. De forma interesante, como pueden ver aquí, a 12 meses de seguimiento, sin embargo, los grupos ELISpot positivo y los ELISpot negativo con tacro monoterapia presentaron una tasa significativamente mayor de rechazo que los pacientes ELISpot negativo con Standard of Care. Además, la incidencia de rechazo subclínico a 3 y 12 meses también fue significativamente superior en los grupos ELISpot positivo y ELISpot negativo con TAC monoterapia, mientras que la aparición de anticuerpos donantes específicos de nuevo fue significativamente mayor en el grupo ELISpot positivo. Con estos resultados se procedió a hacer un análisis post-hoc en el que se evaluó mediante tipaje de alta resolución el impacto de la compatibilidad HLA a nivel molecular mediante el algoritmo HLA Matchmaker entre los diferentes grupos de estudio. Como pueden ver aquí, a nivel de la incompatibilidad, a nivel de pletos entre grupos, el grupo ELISpot positivo entre pacientes que rechazaron y no hubo diferencias a este nivel, pero sin embargo, como pueden ver, en los pacientes ELISpot negativo, tanto recibiendo Standard of Care como monoterapia, sí que aquellos con un mayor mismatch a nivel de pletos eran aquellos que habían desarrollado mayor rechazo, especialmente de clase 2 y específicamente a nivel del locus de Q. Estableciendo mediante una curva ROC de sensibilidad y especificidad con un cutoff a nivel del locus de Q o de plet de Q, como pueden ver, la mayor parte de rechazos en el grupo TAC monoterapia ELISpot negativo era debido a aquellos pacientes que presentaban un mayor número de incompatibilidades de plet de Q a este nivel. Lo mismo sucedió cuando juntamos tanto rechazo clínico como rechazo subclínico, a diferencia de los otros grupos y especialmente el ELISpot positivo. Finalmente, y en cuanto a la seguridad del estudio, pudimos ver que no hubo diferencias mayores a diferentes niveles entre los 3 grupos, pero sí de forma interesante lo que vimos es que los pacientes con TAC monoterapia sí que presentaron una menor tendencia de infecciones virales, tanto citomegálicas como por polioma al año de seguimiento. Como último, como conclusiones, destacar la importante limitación del estudio en el que no se pudo llegar a un reclutamiento total tal como se había diseñado, pero sin embargo sí que obtuvimos unos resultados con diferencias o con asociaciones interesantes. Destacar que parece o mostramos cómo es posible implementar un nuevo test que mida la respuesta celular donante específico en tiempo real en el momento del trasplante. Mostramos o confirmamos cómo aquellos pacientes que muestran aloreactividad celular donante específica y que reciben triple terapia con basiliximab parecen estar más expuestos a desarrollar rechazo celular tras el trasplante, pero que sin embargo, descartando esta memoria celular y humoral, no parece suficiente para poder indicar un tratamiento en monoterapia con tacrolimus, a pesar de que mostramos cómo este tratamiento en monoterapia sí que parece beneficiar a los pacientes en cuanto a una menor tasa de infecciones virales. Y por último, destacar que el asesoramiento conjunto de la respuesta de memoria tanto humoral como celular pretrasplante con un mejor estudio de la compatibilidad HLA a nivel molecular sí que parece que podría ayudar a indicar ese tratamiento en monoterapia con tacrolimus tras el trasplante renal. Agradecer, obviamente. Hola, muy buenos días y gracias por conectarse a esta sesión online. Soy Alba Torija y os presentaré el estudio titulado Disección de la sensibilización a la inmunohumoral, una interacción dinámica de diferentes compartimentos celulares. Cada año vemos cómo va aumentando el número de pacientes hipersensibilizados en lista de espera, y las técnicas utilizadas actualmente no evalúan correctamente el estado de sensibilización de sus pacientes, ya que se centran en un solo compartimento de la memoria inmunológica. La memoria inmunohumoral es mucho más compleja y en ella participan distintos compartimentos celulares como pueden ser la sangre periférica, la médula ósea y los órganos linfoides secundarios, estando todos ellos directamente implicados en la producción de anticuerpos. La sensibilización previa al trasplante viene dada por eventos de contacto previo del paciente con el haloantígeno, como pueden ser embarazos, transfusiones de sangre o un trasplante previo.
En un primer contacto con el antígeno se crean células B de memoria específicas contra el donante que, tras una segunda exposición, se diferencian rápidamente en células plasmáticas productoras de anticuerpos de alta afinidad. Además, las células B naïve, después de la formación del centro germinal, también pueden diferenciarse a células plasmáticas de vida larga, que residirán en la médula ósea y producirán anticuerpos de manera constitutiva por un periodo largo de tiempo. Finalmente, mientras que los anticuerpos pueden fluctuar a lo largo del tiempo, las células B de memoria y las células plasmáticas de vida larga ya creadas se mantienen más estables. En este trabajo describimos la cinética de la memoria humoral y los diferentes compartimentos implicados en la producción de anticuerpos donante específicos, tanto en un modelo experimental animal como en pacientes trasplantados. Entre los principales objetivos del trabajo encontraríamos caracterizar los diferentes compartimentos de la respuesta humoral a diferentes puntos después de la sensibilización mediante trasplante de piel en un modelo animal en rata e investigar la respuesta B donante específica en los diferentes compartimentos de células B, tanto en un modelo animal de rechazo humoral en rata como en pacientes trasplantados. Para evaluar la cinética en los diferentes compartimentos se ha creado un modelo animal altamente sensibilizado mediante 2 trasplantes de piel consecutivos, siendo la rata receptora una Wistar y la donante una Lewis con haplotipo MHC incompatible. Se han obtenido muestras biológicas a día 0, es decir, de una rata naïve que no ha estado sensibilizada previamente, y a día 7, 28 y 90 después del segundo trasplante. Paralelamente, se ha establecido también un modelo animal de rechazo agudo sensibilizando las ratas de igual manera con 2 trasplantes de piel y realizando un trasplante de riñón 28 días después del segundo trasplante de piel, obteniendo muestras en el momento previo al trasplante y en el del rechazo. Las muestras biológicas obtenidas del modelo animal incluyen el bazo, que nos permitirá medir los plasmablastos aloreactivos, así como la célula B de memoria después de una diferenciación in vitro de 6 días. También se obtiene médula ósea para medir las células plasmáticas de vida larga, suero para medir los niveles de DSA mediante un crossmatch por citometría de flujo y, en el caso de las trasplantadas renales, tejido renal en parafina para histología. En el estudio humano, de manera muy similar, se obtiene médula ósea de los pacientes, pero en este caso se seleccionan las células por fenotipo secretor o no, siendo el subtipo CD138 positivas células plasmáticas de vida larga y utilizando la fracción negativa, que son células no secretoras, para expandirlas in vitro y evaluar las células B de memoria residentes en médula ósea. También se extrae sangre periférica, que tras la misma estimulación nos permite evaluar las células B de memoria circulante específicas. En primer lugar, lo que hicimos fue medir el tiempo de rechazo de los 2 trasplantes de piel y observamos que el segundo trasplante de piel se rechaza antes que el primero, al estar las ratas ya sensibilizadas contra el donante. Respecto a la cinética de la respuesta humoral en nuestro modelo, pudimos observar que la primera respuesta es generada por los plasmablastos en el bazo, siendo las células plasmáticas de vida larga en la médula ósea el compartimento que tarda más en crearse, hasta el día 28, que es cuando el DSA alcanza su nivel más alto. Es importante señalar que 90 días después de la sensibilización seguimos encontrando respuesta en todos los compartimentos y anticuerpos en sangre donante específicos. En el modelo de rechazo humoral, primero comparamos la supervivencia en ratas trasplantadas renales previamente sensibilizadas versus otro grupo de no sensibilizadas, y pudimos observar que en el grupo sensibilizado la supervivencia del injerto es significativamente más baja, rechazando todas las receptoras entre 7 y 10 días después del trasplante, y mostrando en las biopsias signos histológicos de rechazo como glomerulitis y capilaritis peritubular, hemorragia intersticial y positividad en la tinción en CD4. Cuando medimos la respuesta en los diferentes compartimentos, vemos diferencias significativas entre el momento del trasplante y el momento del rechazo, sobre todo en los plasmablastos en la melsa, mientras que las células B de memoria y las plasmáticas de vida larga se mantienen más estables. Se puede observar también un aumento del DSA en el momento del rechazo. En cuanto a la respuesta de células secretoras contra RT1L, que es el mismatch contra donante, encontramos igual una respuesta específica muy alta en los plasmablastos, evidenciando que en los órganos linfoides secundarios se da una parte importante efectora del rechazo. Además, también medimos con citometría de flujo las células B BCR específicas contra RT1L, viendo diferencias significativas entre un grupo control no sensibilizado y las ratas trasplantadas. Yéndonos ya al estudio humano con pacientes trasplantados, pudimos observar células secretoras de IgGs donante específicas tanto en periferia, evaluando las células B de memoria circulantes, como en médula ósea, evaluando las plasmáticas de vida larga. Además, observamos el mismo patrón en pacientes trasplantados renales y también en pacientes de trasplante cardíaco.
En unos pacientes hipersensibilizados hemos observado células B de memoria donante específicas también residentes en médula ósea, gracias a nuestra selección CD38 positiva y negativa, viendo mediante citometría de flujo cómo el mismo subtipo celular aparece en los dos compartimentos. Para finalizar, puntualizamos que la liberación de anticuerpos donante específicos se lleva a cabo gracias a diferentes células B efectoras de distintos compartimentos celulares, después de la sensibilización, que mantienen esta sensibilización activa a diferentes niveles por un periodo largo de tiempo. Asimismo, los diferentes compartimentos se encuentran estrechamente conectados para orquestar una respuesta de memoria humoral. De esta manera, las nuevas terapias de desensibilización deben abordar diferentes niveles biológicos, incluyendo tanto la periferia como la memoria central. Para finalizar, agradecer a todo el equipo que ha participado en este trabajo, el Laboratorio de Nefrología Experimental de Iribeille y las unidades de trasplante renal y cardíaco del Hospital de Bellvitge. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Alba Bueno, soy cirujana pediátrica del Hospital Infantil La Paz de Madrid. Gracias por la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este foro. La principal indicación para el trasplante intestinal en población pediátrica es el síndrome de intestino corto. La supervivencia actuarial a un año es del 76%, del 56% a 5 años y solo del 43% a 10 años. Las tasas de pérdida de injertos no han mejorado significativamente en los últimos años. La sepsis sigue siendo la principal causa de pérdida de injerto, con más del 50% de los casos, seguido de las causas relacionadas con el injerto, como el rechazo y los eventos cardiovasculares. En nuestro centro hemos observado una incidencia significativa de la enfermedad de injerto contra huésped tras el trasplante intestinal pediátrico. La enfermedad de injerto contra huésped se produce cuando las células linfoides de un donante inmunocompetente dañan los tejidos del receptor tras el trasplante alogénico. Los principales objetivos son las células epiteliales de la piel, el intestino y el hígado. Con el trasplante alogénico de médula ósea, en condiciones de citoablación, esta grave complicación puede desarrollarse entre el 40 y el 80% de los receptores. La aparición de la enfermedad de injerto contra huésped tras el trasplante de órgano sólido ha sido menos frecuente, sin embargo, en el trasplante intestinal es previsible un aumento de la tasa de esta enfermedad debido a la gran inoculación de células linfoides contenidas en un injerto de intestino delgado. En consonancia con otras publicaciones, reportamos 5 casos de enfermedad de injerto contra huésped en una serie de 52 trasplantes intestinales. Los síntomas incluyen la típica erupción generalizada de la enfermedad de injerto contra huésped, junto con diarrea, síntomas respiratorios y trastornos hematológicos graves. Para ello, hemos realizado trasplante intestinal aislado de ratas Brown Norway en ratas Lewis y hemos monitorizado el quimerismo en sangre periférica, así como la enfermedad de injerto contra huésped y los signos de rechazo en las ratas receptoras. Las ratas Lewis, de manera innata, tienen un número significativamente mayor de linfocitos T y una relación CD4-CD8 más baja que las ratas Brown Norway. Dado que los linfocitos CD8 son conocidos como desencadenantes de la enfermedad de injerto contra huésped, esta diferencia podría explicar la disparidad de rechazo en el trasplante Lewis a Brown Norway en comparación con el Brown Norway a rata Lewis. Utilizando un anticuerpo que reconoce las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 de rata, específicamente de los haplotipos correspondientes, hemos seguido el quimerismo de las células Lewis en ratas Brown Norway después del trasplante intestinal. Este anticuerpo se une específicamente a las células Lewis, mientras que las células Brown Norway son negativas para este marcador específico del haplotipo. También observamos antes del trasplante un mayor porcentaje de células CD3 positivo en la sangre periférica de Lewis respecto a la de Brown Norway, 51% versus 18% respectivamente. El porcentaje de células CD8 entre ellas es mayor en la cepa Lewis que en la cepa Brown Norway, un 37% versus un 10% respectivamente. En primer lugar, realizamos 7 trasplantes intestinales heterotópicos de Lewis a Brown Norway, utilizando intestinos no tratados y monitorizamos el quimerismo de las células del donante. En el día 3, después del trasplante, las células T de las Lewis constituían aproximadamente el 7% de las células de sangre periférica en las ratas receptoras y constaban casi exclusivamente de células CD4. Este quimerismo disminuye a lo largo del tiempo, reduciéndose al 2,5% en el día 7. Aunque había menos células del donante, el porcentaje de células CD8 del donante, que son las que provocan los síntomas de la enfermedad de injerto contra huésped, aumentó en el día 7. En las ratas trasplantadas, que se controlaron diariamente los siguientes parámetros que se utilizaron para establecer una puntuación clínica de la enfermedad de injerto contra huésped: pirorección, secreción ocular o nasal, postura antiálgica, comportamiento letárgico, consistencia de las heces, pérdida de peso, pérdida de masa muscular dorsolumbar.
La erupción cutánea y el producto excesivo se consideraron signos patognomónicos de la enfermedad de injerto contra huésped y los animales fueron sacrificados cuando se alcanzó una puntuación clínica de 4. La fludarabina es un medicamento quimioterápico utilizado para el tratamiento de la leucemia y el linfoma de la familia de los análogos de las purinas, que actúa interfiriendo en la replicación del ADN. Es un agente antineoplásico de uso común con una alta citotoxicidad específicamente contra las células T. Este fármaco es eficaz tanto contra las células T en división como en reposo. Y nuestra hipótesis fue que la perfusión ex vivo y el almacenamiento en frío del injerto intestinal en solución de fludarabina durante 1 hora antes de su implante en los animales receptores reduciría el número de linfocitos TCD8 responsables de la enfermedad de injerto contra huésped. Inicialmente probamos in vitro el efecto de la fludarabina en los injertos intestinales. Analizamos el potencial de la fludarabina para eliminar las células T aisladas de las placas de Peyet intestinales de las ratas Lewis. Como se muestra en la figura, solo las dosis altas de fludarabina por encima de 100 micromoles inducen una apoptosis significativa. La apoptosis inducida por la fludarabina es específica para las células T, CD4 y CD8 y mantiene las células que no expresan CD3 casi como células no tratadas. Además, sumergimos intestinos de ratas donantes Lewis en soluciones de 100 micromoles y 1000 micromoles de fludarabina. Tras la tinción con hematoxilina e eosina realizada por un patólogo experimentado que desconocía los protocolos de tratamiento, no encontramos signos histológicos de alteraciones del tejido intestinal en los órganos tratados. Posteriormente realizamos 7 trasplantes intestinales heterotópicos de Lewis a Brown Norway utilizando intestinos acondicionados con fludarabina y comparamos su progreso clínico con el grupo de trasplante intestinal no tratado. El grupo acondicionado mostró signos clínicos de AIDS significativamente más tardíos y más leves, incluyendo erupción cutánea, pérdida de peso, piloerección y diarrea. El tratamiento con fludarabina también redujo el porcentaje de células T quiméricas en los días 3 y 7 posteriores al trasplante, así como el número total de células de donante con quimerismo en el día 7. Finalmente, el quimerismo era cercano a 0 en ambos grupos, como muestra la figura. Analizamos también las citoquinas inflamatorias IL-2, TNF e interferón gamma en muestras de plasma de las ratas antes del trasplante y 7 días después. Observamos un aumento de las 3 citoquinas inflamatorias tras el trasplante intestinal heterotópico. El tratamiento del injerto con fludarabina indujo una tendencia, aunque estadísticamente no significativa, hacia un perfil inflamatorio más bajo en comparación con los receptores de injertos no tratados. También se controlaron las alteraciones de la función hepática de las ratas trasplantadas. Se midieron los niveles de AST, ALT, urea y creatinina de muestras de suero de las ratas. De nuevo, el trasplante aumentó todos los parámetros bioquímicos. En este caso, el tratamiento con fludarabina no produjo alteraciones en esos niveles en comparación con el grupo receptor de injerto no tratado. El efecto del tratamiento del injerto con fludarabina en la supervivencia de las ratas tras el trasplante se muestra en la curva. Los receptores de injertos intestinales no tratados murieron a una mediana de 9.2 días, mientras que los receptores de injertos tratados con fludarabina mostraron una supervivencia más prolongada, con una mediana de 13,5 días. En conclusión, dado que los regímenes inmunosupresores en el trasplante intestinal garantizan resultados aceptables a corto plazo, pero la administración a largo plazo aumenta el riesgo de efectos secundarios desfavorables, se justifican nuevos enfoques inmunosupresores y estrategias para reducir las complicaciones derivadas de la enfermedad de injerto contra huésped. Así, la estrategia basada en el acondicionamiento con fludarabina elimina selectivamente las células T presentes en el injerto responsables de la enfermedad de injerto contra huésped y muestra una clara reducción del quimerismo de los linfocitos CD8 en sangre periférica después del trasplante, todo ello sin aparente lesión tisular. Esta técnica de inmunosupresión del injerto realizada ex vivo requeriría menos inmunosupresión en el receptor y podría mejorar la supervivencia global post-trasplante. Muchísimas gracias a todos los ponentes por sus exposiciones y sus magníficos trabajos. Animo a la audiencia a que mande preguntas a través de los enlaces que se han habilitado. Tenemos una primera pregunta en ese correo de Laura Ginás, que dice: me gustaría felicitar a Juan Irure, o sea, se la dirige a la primera comunicación, por su presentación fantástica. Le quería preguntar por la terapia inmunosupresora que recibían los pacientes incluidos en su estudio y, si fuera distinta, si han planteado ajustar los resultados según la terapia de inmunosupresión recibida. Gracias. Me parece que Juan no está disponible, ¿verdad?, porque tiene que ir a otra sala, pero no sé si, Marcos, puedes contestar tú a esta pregunta. Bueno, sí, básicamente los pacientes estaban con triple terapia y no había diferencias, no había diferencias en la terapia inmunosupresora pautada entre
en los distintos grupos, con lo cual no podíamos achacar a diferencias atribuibles a la inmunosupresión recibida, ¿vale? Ese factor está claramente eliminado. Vamos, no sé si hay más. En relación con esta misma presentación, quería preguntarte, Marcos, en vuestro abstract hacéis referencia a que BAF era o sea, que se eliminaron otras covariables, ¿no? que podrían haber influido en las asociaciones que encontrasteis, ¿no? Entonces, por ejemplo, quería profundizar un poco más en esas covariables. Por ejemplo, ¿encontrasteis alguna relación entre tiempo en diálisis que llevaba el paciente con niveles de DAF? De BAF, no. Con el tiempo en diálisis, no. La verdad que esa variable sí la introdujimos porque hicimos un multivariante y incluimos siempre esto, pero no encontramos una diferencia clara con eso, ¿vale? No nos encontramos un dato significativo. No. Básicamente sí que es cierto, la hemodiálisis lo que induce, sí que es cierto, sabemos que produce el estado de uremia y la enfermedad renal crónica produce una linfopenia, y linfopenia que afecta a células B, eso es conocido, ¿vale? Eso ya lo publicamos hace muchos años ya en trabajo de tesis de Fernández Fresnel, de Gemma Fernández Fresnel. Y luego hacéis también una evaluación de cuál es la población B que puede estar, digamos, más representada en esos pacientes y en asociación con los niveles de BAF. Entonces, en relación a eso, ¿cuál es la fuente estimada de ese BAF más alto? No lo sé. Con los datos, aún con todo, todavía no lo sabemos, ¿vale? Sí, esa es la típica pregunta y es un tema que tenemos que resolver todavía porque son datos indirectos de correlación, no está claro. Puede que sean esas células más diferenciadas y estén produciendo, pero no lo sabemos. Tienes razón, es una buena pregunta y una pregunta de investigación y de trabajo a futuro, seguro. Muchas gracias, Marcos. Gracias. No sé ¿Puedo si hacer alguna pregunta? Si no hay preguntas de la audiencia. Por favor. Sí. Tengo yo pregunta para Alba Torija. ¿Vale? Alba, ¿estás por ahí? Sí, aquí está. Es en relación al modelo que... Me ha hecho gracia porque los dos modelos animales que se han presentado en esta sesión, hasta ahora en esta sesión, son dos modelos de rata. Cuando en trasplante siempre hemos estado acostumbrados a hacer modelos halogénicos en ratones. En ratones. ¿Por qué habéis escogido modelo de rata y no de ratón? ¿Y cómo miráis eso de los DSA, de los anticuerpos? Vale, bueno, se ha cogido un modelo animal en rata porque en trasplante renal en ratón es casi imposible porque mecánicamente es muy, muy difícil. Ya hay algún inmunólogo que lo está haciendo en ratón, pero es complicado, sí. Sí, es difícil. Y bueno, ¿y qué era lo de los DSAs? Bueno, se ha hecho mediante un crossmatch con las células de donante y el suero de... Es lo que te entendí. Sí. No hacéis intento de aloanticuerpos porque hay anticuerpos frente a los tipos, ¿no? Como hacemos en ratón. Es lo bueno que tiene el ratón. Cuando quieres estudiar aloanticuerpos, lo puedes diferenciar muy bien por el sistema de histocompatibilidad, por el H2, ¿vale? El sistema mayor de histocompatibilidad. Y ahí diferenciamos muy bien y es porque cuando haces crossmatch con las ratas, con las células de la rata, puedes estar encontrando otras cosas que no son... Claro, es más general. Sí, obviamente. Pero bueno, es la metodología que utilizamos por ahora. El trabajo es precioso, Gracias. Muy bien, gracias. No sé si puedo hacer una pregunta. Sí. No está Juan, pero aprovecharé el senior a ver si... Madre mía. Sí. Si lo ibas a ver, no me meto en esta sesión. No, la verdad es que me ha gustado mucho vuestro trabajo. Os quería preguntar, no sé si lo he perdido en la presentación de Juan, la relación, porque os focalizáis en dos partes, ¿no? Pretrasplante y después del trasplante. Y a mí siempre me llama un poco la atención las asociaciones a veces que no son antígeno específicas, ¿no? Broad con esto, ¿no? Pero bueno, la relación que encontráis es muy robusta, ¿no? Entonces,
¿Habéis encontrado relación con los pacientes realmente hipersensibilizados y que tenían DSA? Si tenían estos, además, realmente eran los que tenían más BAF y, por tanto, de alguna manera estabais identificando estos pacientes hipersensibilizados que nosotros, de forma en la práctica clínica, simplemente identificamos con, con anticuerpos circulantes. Y lo mismo con los que desarrollaban de nuevo DSA. O sea, lo asociáis muy bien con el evento clínico, ¿no? Pero no sé si también lo visteis en aquellos pacientes que no desarrollaron rechazo, pero sí que desarrollaron anticuerpos de nuevo, ¿no? No, básicamente no, era más, no, con hipersensibilizados con anticuerpos, dices, y que no tuvieran evento clínico. Eso no hemos encontrado esa asociación. De hecho, lo proponemos como un factor. Es de los factores que cada día más, yo creo que BAF es un factor, tenemos que pensárnoslo, pero es un factor para incluir, y probablemente pensarse incluir de algún modo en un algoritmo. Para eso aplicamos fórmulas, cada día estamos aplicando más fórmulas con ayuda de los estadísticos para aplicarlo en el algoritmo, y es posible que lo incluyamos, ¿vale? Yo creo que es un marcador es un marcador relativamente sencillo de hacer y que aporta algo más a los anti-HLA en situaciones muy concretas, ¿vale? No es un tema de hacerlo de forma generalizada, pero te puede dar una ayuda en eso. Es igual que, aprovecho que ya me has preguntado tú, que el ELISpot. El ELISpot que empleáis a mí me parece una herramienta que ya tenemos que tenerlo incluido todos los inmunólogos en nuestra rutina. No solo para trasplantes, sino para otras muchas cosas. Lo hemos visto ahora probablemente con la COVID, ¿vale? Aquí se ha hablado mucho de respuesta B, de ver distintas poblaciones de células B y cómo se estimulan y funcionan. Y eso lo hemos visto ahora con la COVID, ¿vale? Necesitamos poder estimular esas células B y fijarnos en el componente que se ha mostrado muy bien en unas comunicaciones, los distintos componentes de células B, que son muy distintos, igual que producen anticuerpos, pueden producir anticuerpos en el contexto de otras muchas situaciones. En relación con esto que dices, Marcos, y con el trabajo excelente de Celemín que ha presentado Uriol, claro, ahí yo creo que la necesidad de acabar pronto ese trabajo demuestra un poco la dificultad logística, ¿no? Uriol, querías decir eso, de implementar esta técnica dirigida a evaluar la reactividad T en un setting de trasplante con donante cadáver. Exacto, sí, sí. En el trabajo, el trial, básicamente muestra dos cosas, ¿no? Una, la dificultad real, ¿no? De desarrollar estudios, trials bien hecho a gran escala como hace la industria, y aunque esto era promocionado por un proyecto europeo, ¿no? No es lo mismo y se necesita realmente un soporte económico enorme, ¿no? Y por otro lado, de todos modos, ¿no? Y viendo que bueno, el reclutamiento fue, digamos, homogéneo entre grupos con un número de pacientes interesante, volvimos a replicar los trabajos retrospectivos, ¿no? Y en este sentido nosotros creemos que realmente el valor pretrasplante de esta técnica y sobre todo habiéndola hecho de forma prospectiva y a ciegas, ¿no? Como era el trial, enfatiza la importancia probablemente de evaluar esto, ¿no? Y a raíz de tu pregunta, ¿no? En la práctica clínica, ¿cómo se implementaría esto, ¿no? El trasplante donante vivo es ideal, ¿no? Es donde tenemos tiempo, donde hay todo el tiempo del mundo para realizar un asesoramiento realmente completo. Exacto. Y lo otro, realmente hay el hándicap de que el resultado necesitamos estas 24 o 32 horas que el paciente está trasplantado, y por tanto la inducción no la podemos decidir, ¿no? Hasta el momento, pero el vivo en renal yo creo que es idóneo, ¿no? Hay una pregunta también a propósito, te felicita, yo creo que es Marta Crespo, sobre el estudio Celemín, Uriol, y dice, ¿efecto de la edad de los receptores en los resultados? ¿Qué paciente se podría beneficiar de la monoterapia? Sí, en el trial, gracias Marta, en el trial la verdad es que fuimos muy conservadores, y esto es otro punto que retrospectivamente nos damos cuenta que fue un error, ¿no? Que tendríamos que haber ampliado la cohorte, ¿no? Como visteis, eran pacientes muy óptimos, es decir, sin DSA, sin prácticamente sensibilización, jóvenes, eran donantes menores de 65 años y por tanto la edad del receptor también eran pareados, ¿no? Y por tanto no vimos una relación clara en cuanto a la edad, porque realmente los pacientes eran homogéneamente y estaban en una franja de edad muy parecida, ¿no?
Estela, creo que ya vamos fuera de tiempo para pasar a la siguiente ronda. Dejamos preguntas para Sí, qué continuar. pena. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores del Congreso por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo. En el contexto del trasplante, el rechazo inmunológico sigue siendo una de las mayores complicaciones. A día de hoy, los fármacos inmunosupresores son los encargados de evitar o prevenir este rechazo inmunológico. Sin embargo, tienen una acción pleiotrópica y no selectiva sobre el sistema inmune, debilitándolo y favoreciendo la aparición de infecciones, enfermedades autoinmunes e incluso cáncer. Todo esto al final compromete la viabilidad del injerto, siendo la mediana de supervivencia menor a 20 años. Por tanto, es necesario desarrollar nuevas estrategias que, por un lado, permitan la supervivencia indefinida del órgano trasplantado a través de la inducción de tolerancia inmunológica y, por otro lado, consigan evitar la toxicidad de estos fármacos inmunosupresores. Una aproximación es el empleo de las células T reguladoras como terapia celular. Estas células T reguladoras son una subpoblación de células TCD4 con función supresora, que de hecho ya se están empleando en ensayos clínicos en adultos, en pacientes adultos trasplantados de riñón e hígado. Los resultados de estos ensayos clínicos muestran que esta terapia es segura. Sin embargo, los resultados de eficacia no son muy concluyentes, como pueden ver en esta gráfica. Y esto se debe a una serie de dificultades. En primer lugar, debido a la cantidad limitada de células T reguladoras obtenidas a partir de sangre periférica. Y en segundo lugar, debido a la calidad limitada de las células T reguladoras obtenidas a partir de pacientes adultos, ya que los pacientes adultos sus células tienen un fenotipo más diferenciado y por tanto de menor calidad. Nosotros aquí proponemos una nueva aproximación que es el empleo del tejido tímico como fuente de células T reguladoras. El timo es un órgano linfoide primario que se encarga de la maduración y generación de linfocitos T reguladores y además es el órgano más grande en neonatos. Por tanto, es descartado de forma rutinaria durante cirugías cardíacas pediátricas para poder acceder al corazón. Y nosotros hemos estado desarrollando un nuevo protocolo GMP compatible para obtener células T reguladoras a partir de estos timos. En primer lugar, lo que llevamos a cabo es una disgregación del tejido para obtener los timocitos. Posteriormente, un enriquecimiento de las células CD25+, para posteriormente cultivarlas y activarlas durante 7-10 días en el laboratorio para obtener finalmente un producto terapéutico de células Treg para emplear en pacientes. Nuestro producto Treg ha pasado una serie de test de calidad y seguridad. Con respecto a los test de calidad, nuestras células tienen una muy alta viabilidad, una muy buena pureza, como pueden ver aquí, atendiendo a los marcadores CD25 y FOXP3 de incluso más del 90%. Y estas células hemos visto que son funcionales. Como pueden ver aquí en naranja podemos ver la proliferación de células CD4 y CD8 y cuando cultivamos esas PMCs activadas con nuestro producto de células T reguladoras podemos ver cómo son capaces de inhibir la proliferación en morado tanto en células CD4 como en células CD8 que son las principales encargadas del rechazo inmunológico. También hemos visto que estas células son estables bajo condiciones proinflamatorias y que su fenotipo no cambia. Además, con respecto al número, hemos obtenido un máximo de 13.000 millones de células por timo, lo que abriría la posibilidad de emplear en muchas dosis. Con respecto a los test de seguridad, estas células han pasado los test de ausencia de micoplasma, esterilidad y estabilidad genética. Y gracias a ello, nuestro producto Treg ha sido aprobado por la Agencia Española del Medicamento para tratar niños trasplantados de corazón. Ya hemos iniciado a día de hoy el primer ensayo clínico que emplea células Treg, que es denominado TITEC. Fue aprobado por la Agencia Española del Medicamento en noviembre de 2019 e iniciamos el ensayo en julio de 2020. A día de hoy nos encontramos reclutando pacientes. El diseño del estudio es el siguiente. Vamos a reclutar un mínimo de 10 pacientes que cumplan los siguientes criterios de inclusión. Sean pacientes menores de 2 años sometidos a trasplante de corazón y que no cumplan los siguientes criterios, que sean previamente trasplantados o timectomizados, que tengan cualquier factor o enfermedad en la que el sistema inmune esté alterado y por tanto esta terapia no vaya a ser efectiva, y que hayan recibido terapia de inducción con basiliximab o timoglobulina, ya que hemos visto que son fármacos que afectan especialmente a las células T reguladoras.
Como variables de eficacia, en primer lugar tenemos la repoblación de células T reguladoras en nuestros pacientes y la disminución de la incidencia de rechazo en comparación con la cohorte control, que son niños trasplantados de corazón que no han recibido la terapia. En cuanto al esquema del ensayo, es el siguiente. En el momento del trasplante, una vez que el paciente sea timectomizado, el timo se llevará a la unidad de producción celular para producir sus células T reguladoras tímicas. Y mientras tanto el paciente irá a la UCI, recibirá su terapia inmunosupresora habitual en nuestro hospital. Se preparará una única dosis de células T reguladoras, o bien 10 o 20 millones de células por kilo, que se infundirán a día más 7 post-trasplante. Y realizaremos, las células restantes se congelarán en un biobanco para posteriores reinfusiones y realizaremos un seguimiento clínico inmunológico hasta los 2 años post-trasplante. Hemos realizado ya a día de hoy el estudio prospectivo de nuestra cohorte control, en la que hemos incluido 7 niños trasplantados de corazón, aunque actualmente nos encontramos reclutando nuevos pacientes para agrandar nuestra cohorte. Estos pacientes, junto con los del ensayo clínico, tienen unas características en común, y es que ambos han sido timectomizados, reciben la misma terapia inmunosupresora, sin inducción con basiliximab, simplemente que estos pacientes, la única diferencia que tienen es que no reciben la terapia celular con células T reguladoras tímicas. En este estudio lo que hemos realizado es un seguimiento de los pacientes desde antes del trasplante y antes de la administración de fármacos inmunosupresores y periódicamente a diferentes puntos hasta los 3 años post-trasplante. Estos son los resultados que hemos observado. La línea punteada representa los valores basales de estos pacientes, y lo que mostramos aquí es el porcentaje de cambio con respecto a la muestra pretrasplante, con respecto a la muestra basal. Y lo que podemos ver es que los recuentos de células T reguladoras disminuyen significativamente a partir del 7º mes post-trasplante, alcanzando sus valores más bajos al final del seguimiento, con valores de aproximadamente 69% inferiores con respecto a la basal. Además, el ratio de células T reguladoras T efectoras, que es un marcador esencial para monitorizar la preservación de tolerancia, vimos cómo disminuye significativamente, alcanzando valores de aproximadamente 83% inferiores en el caso de células CD4 y 95% inferiores en el caso de células CD8 a los 3 años post-trasplante. Esto indica que los mecanismos de tolerancia están comprometidos en niños trasplantados de corazón, y además justo en el periodo de mayor incidencia de rechazo agudo. Teniendo en cuenta los resultados observados en la cohorte control, nuestros principales parámetros de eficacia en el ensayo son, en primer lugar, la recuperación o mantenimiento de los recuentos de células T reguladoras; en segundo lugar, la recuperación o mantenimiento de este desbalance que vemos entre células T reguladoras y células T efectoras; en tercer lugar, la evaluación de marcadores secundarios de rechazo, tales como las células CD8 TEMRA, plasmablastos, anticuerpos específicos del donante y biopsias en los casos en los que sea posible; y cuarto, valorar la incidencia de rechazo agudo durante los primeros 2 años post-trasplante. Sabemos que esto es difícil de abordar, ya que cuanto más pequeños sean los niños trasplantados, menor incidencia de rechazo hay. Como conclusiones, decir que hemos iniciado un ensayo clínico pionero que emplea el timo como fuente alternativa a la sangre periférica para obtener células T reguladoras terapéuticas, que actualmente nos encontramos reclutando pacientes con la esperanza de recuperar los valores de células T reguladoras que disminuyeron notablemente en la cohorte control, y seguimos investigando en esto. La mejora de la calidad y cantidad de las células obtenidas nos permite preparar cientos de dosis terapéuticas. Por tanto, a continuación exploraremos la administración de dosis repetidas, así como la minimización de la inmunosupresión para proporcionar la supervivencia indefinida del órgano trasplantado. Por último, me gustaría agradecer a todos los miembros del Laboratorio de Inmunorregulación, a todos los clínicos del Hospital Gregorio de Marañón que han participado y participan en este estudio, y que sin ellos sería imposible realizar este ensayo clínico, a todas las personas de la unidad de producción celular, a nuestros colaboradores y a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. En primer lugar, querría agradecer al comité organizador por haber seleccionado esta comunicación. En cualquier tejido, como puede ser el hígado, cuando se produce un daño, como puede ser la isquemia reperfusión, aparecen lo que conocemos como señales de peligro o dumps, que son moléculas que encontramos normalmente dentro de las células, pero que cuando éstas sufren un daño se liberan al exterior y pasan a señalizar como moléculas de peligro.
lo que conlleva principalmente es la activación del inflamosoma, un complejo multiproteico, a nivel principalmente de células del sistema inmune innato, aunque en el hígado también puede activar el inflamosoma en células endoteliales, hepatocitos, incluso células estrelladas. La activación del inflamosoma consta de varios pasos. El primero de ellos, o señal 1 o priming, se produce a través de la activación por pumps de receptores como los TLRs, que activarán señalización por NF-kappa beta y conllevará la expresión de citoquinas proinflamatorias, las que se incluyen proil-1 beta, proil-18 y también la expresión de las proteínas que forman parte del complejo multiproteico de inflamosoma, como son el propio inflamosoma en el RP3, la proteína acopladora SC y la proteína ejecutora procaspasa 1. La segunda señal ya consiste en la activación directa del inflamosoma a través de las señales de peligro o DAMPs, como pueden ser ATP, toxinas tipo nigericina, cristales de ácido úrico, de colesterol, etc., ácido hialurónico, fibronectina y otras. Estas hacen que se acople ese complejo multiproteico del inflamosoma, que esto haga que se active la caspasa 1. La caspasa 1 activará las formas maduras de IL-1 beta y IL-1-18 que acaban saliendo al exterior, y esto termina conllevando la creación de un ambiente proinflamatorio y además la muerte de estas células por piroptosis. Bien, nuestro trabajo se ha centrado en el trasplante hepático, ¿no?, donde nos centramos en el órgano del donante. Este órgano, que es sometido a una isquemia fría con líquido de preservación, lo que hacemos es recoger este líquido de preservación después de el tiempo que ha estado el órgano en isquemia fría, y en este líquido de preservación vamos a estudiar la capacidad del líquido de preservación del injerto para activar el inflamosoma en macrófagos, y vamos a intentar detectar DAMPs presentes en este líquido. Bien, en cuanto a la activación del inflamosoma de macrófagos, hemos utilizado células humanas de la línea celular THP1, que es una línea de monocito en macrófagos, que la sometemos siempre a una primera señal, es decir, la tenemos con el EPS durante unas horas y después provocamos la segunda señal. Como control positivo siempre usamos nigericina, una toxina que sabemos que activa el inflamosoma en el RP3, y vemos liberación de IL-1 beta madura. Como control negativo utilizamos el líquido de preservación control, en este caso Celsior, que es el líquido que se usa en nuestro hospital, y vemos que no hay ningún tipo de activación. Cuando usamos el líquido de preservación después de estar varias horas preservando los hígados del donante, obtenemos que a las 16 horas sí aparece liberación de IL-1 beta, lo que parece que en nuestro líquido hay ciertas señales de peligro capaces de activar el inflamosoma. Además, este inflamosoma es inflamosoma en el RP3 porque, bueno, si inhibimos la caspasa 1 con un inhibidor de caspasa 1, tenemos una inhibición de la liberación, pero sobre todo si inhibimos en el RP3 con un inhibidor específico de esta proteína, también obtenemos la inhibición de la liberación de IL-1 beta. Lo mismo ocurre si utilizamos células THP1 CAO tanto para ASC en el RP3 o caspasa 1, las tres proteínas que forman el complejo del inflamosoma. Esta misma activación la podemos ver a través de fotografías de inmunofluorescencia,
en la que estas células THP1 las teñimos con un anticuerpo frente a la proteína adaptadora ASC y cuando solo ponemos el EPS o cuando ponemos el EPS más el líquido control, vemos el ASC repartido por todo el citosol, pero cuando activamos con nigericina o activamos con nuestros líquidos tras isquemia fría, vemos que se forman unos agregados de ASC, que es lo que conocemos como specs de ASC, que quiere decir que nos indican la activación del inflamosoma y la formación de este complejo proteico. Aquí vemos una cuantificación en la que podemos ver que el líquido de preservación tras isquemia fría consigue la activación del inflamosoma respecto al líquido control. Igualmente, nos hemos planteado si estas señales de peligro, como ocurre en algunos casos, son capaces también de provocar un priming para ello o primera señal. Para ello hemos utilizado monocitos humanos, en la que primero hemos comprobado que los monocitos humanos también liberan IL-1 beta utilizando el líquido de preservación tras isquemia fría como segunda señal, y en este segundo caso, sí, por PCR vemos cómo nuestros líquidos, lo podemos compararlos con el EPS, por ejemplo, incubando las células, los monocitos, durante 16 horas sin el EPS, son capaces de activar la expresión génica tanto de citoquinas proinflamatorias como IL-6 o TNF-alfa, como de IL-1 beta y NLRP3. Este NLRP3 es curioso porque vemos que la activación es incluso mayor que la que provoca el LPS. Por otro lado, como hemos dicho, hemos estudiado muchos o bastantes posibles señales de peligro presentes en estos líquidos de preservación. Los hemos cuantificado y hemos visto que estos que hemos marcado aquí, como pueden ser specs de ASC libres en el medio, la citoquina IL-18 de la familia de la IL-1 beta, los cristales de ácido úrico, fibronectina, el ratio existente entre IL-18 y la proteína inhibidora IL-18 binding protein e incluso a polipoproteína C3 tienen una correlación directa con la liberación de IL-1 beta por las células THP1. Esto nos dará pie a, en unos próximos experimentos, comprobar si alguno de estos DAMPs es el que ejerce la activación directa del inflamosoma en macrófagos. Las conclusiones a las que podemos llegar es que el líquido de preservación del injerto tras isquemia fría presenta una cantidad elevada de potenciales DAMPs, que estos DAMPs pueden mediar la activación del inflamosoma en el RP3 en células del sistema inmune innato, que la activación del inflamosoma podría tener incidencia en el progreso del trasplante y que el análisis y cuantificación de DAMPs en el injerto post-isquemia fría podría aportar valor predictivo a la progresión del trasplante. Nada más, muchas gracias a todo el equipo. Quería dar las gracias a la SED por permitir presentar nuestro trabajo en este congreso. Yo voy a hablar sobre las células supresoras de estirpe mieloide de tipo monocíticas en pacientes receptores de un trasplante renal. Las MDSC son una población heterogénea de células mieloides inmaduras que en la actualidad se han dividido en tres subpoblaciones diferentes: polimorfonucleares, monocíticas y early stage. Estas últimas se consideran un estadio más inmaduro de las otras dos subpoblaciones. En su conjunto, las MDSC se caracterizan por unas potentes capacidades inmunosupresoras, entre las que destaca la producción de arginasa 1 o de especies reactivas de oxígeno, que inhiben la función de los linfocitos T. Además, liberan IL-10, que va a promover la diferenciación hacia células T reguladoras. La mayoría del conocimiento de MDSC proviene del ámbito del cáncer, donde, como por ejemplo en este estudio que presento aquí, donde analizan MDSC en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, observan que las tres subpoblaciones están aumentadas con respecto a controles sanos. Y además, aquellos pacientes con mayores niveles de PMN y de MDSC tienen un peor pronóstico global.
Debido a sus capacidades inmunosupresoras en el ámbito del trasplante, estas células podrían ser muy beneficiosas para ayudar a tolerar el injerto. Sin embargo, el número de estudios de MDSC en pacientes receptores de trasplante renal es muy bajo, ¿no? Y aquí presento uno de ellos, donde observan que estas MDSC aumentan muy significativamente en el post-trasplante y se mantienen aumentadas durante el primer año post-trasplante. Además, al año post-trasplante, estas MDSC se correlacionan positivamente con el número de T reguladoras en esos pacientes, y estos investigadores cocultivan linfocitos T con MDSC y observan que esas MDSC de pacientes trasplantados promueven la diferenciación hacia células T reguladoras. Sin embargo, ni en este ni en otros estudios han observado ninguna relación de las MDSC con eventos post-trasplantes como el rechazo agudo. Es por ello que nosotros empezamos a estudiarla en pacientes receptores de trasplante. Para ello, lo que hicimos fue reclutar 229 pacientes con enfermedad renal crónica que recibieron un trasplante renal en el Hospital 12 de Octubre en Madrid. Obtuvimos sangre periférica en el pretrasplante y a diferentes tiempos post-trasplante. Mediante citometría de flujo detectamos estas MMDSC. Además, evaluamos sus capacidades inmunosupresoras in vitro y analizamos diferentes proteínas en suero de estos pacientes relacionadas con la función de las MDSC. Voy a pasar a explicar los resultados de nuestro estudio. En primer lugar, lo que hicimos fue analizar qué ocurría con estas MDSC en el post-trasplante y observamos que aumentan muy significativamente durante la primera semana post-trasplante. A partir de ahí comienzan a disminuir. Sin embargo, a pesar de ello, a los 12 meses post-trasplante estas células siguen estando aumentadas con respecto al pretrasplante. Debido a la alta variabilidad que observamos en la medición de MDSC en estos pacientes, quisimos estudiar si la terapia de inducción podría estar causando algún efecto sobre su distribución. Para ello dividimos a los pacientes en aquellos que no habían recibido inducción, en aquellos que habían recibido Baxilizumab y en aquellos que habían recibido timoglobulina como terapia de inducción. Y observamos que ese aumento de MDSC durante el post-trasplante es independiente de la terapia de inducción que hayan recibido. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que las MDSC quedan inalteradas por la terapia no se ven afectadas por la terapia inmunosupresora. Y debido a ese aumento de MDSC fue evaluar su capacidad inmunosupresora in vitro, ¿no? Para ello lo que hicimos fue aislar linfocitos CD8 y CD4 de controles sanos y de pacientes receptores de trasplante renal a los 14 días post-trasplante y los estimulamos con anti-CD3 y anti-CD28 durante 4 días, observando esta proliferación. Cuando a ese cultivo le añadimos células mieloides de pacientes o de controles sanos con una alta proporción de células mieloides que expresan HLA-DR, es decir, que no son MDSC, estas células promovieron incluso más que el control positivo la proliferación de los linfocitos CD4 y CD8 tanto a ratio 1:1 como a ratio 1:2. Sin embargo, cuando a ese mismo cultivo le añadimos células mieloides de un paciente trasplantado renal con una alta proporción de células con baja expresión de HLA-DR, es decir, MDSC, vemos que ya a ratio 1:1 esa proliferación queda algo inhibida. Sin embargo, a ratio 1:2 la inhibición es casi total. El global de los análisis que hicimos queda recogido en esta gráfica y vemos que las células mieloides de controles sanos, tanto a ratio 1:1 como a ratio 1:2, promueve la proliferación de los linfocitos tanto CD4 como CD8. Sin embargo, las células mieloides de los pacientes trasplantados renales inhibieron tanto los CD4, la proliferación de los CD4 como las de los CD8, y esto se vio que fue dependiente de la cantidad de células mieloides que añadimos en el cultivo. Además, no nos quedamos ahí, quisimos analizar si esta inhibición de la proliferación también lleva acompañada de una inhibición de la producción de citoquinas proinflamatorias. Para ello, analizamos diferentes citoquinas proinflamatorias en los sobrenadantes de esos cultivos y vimos que efectivamente junto con la proliferación quedó inhibida tanto la síntesis de interferón gamma como la de TNF-alfa como la de GM-CSF. Lo siguiente que hicimos fue evaluar si los niveles de MDSC se asociaban con algún evento post-trasplante, y lo primero que hicimos fue asociarla o intentar asociarla con el rechazo agudo. Y no observamos ningún tipo de asociación entre ellos. Sin embargo, lo que sí observamos fue que aquellos pacientes que desarrollaron neoplasia de nuevo durante los 2 primeros años post-trasplante tuvieron mayores niveles de MDSC durante todo el seguimiento comparados con aquellos pacientes que no. De hecho, observamos que 45,2% de MDSC sobre células mieloides o 179,2 MDSC por microlitro eran el punto de corte óptimo que nos permitía distinguir a aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar neoplasia de nuevo de los que no. De hecho, estos pacientes tienen más de 6 veces mayor riesgo de desarrollar neoplasia de nuevo que los pacientes con menores niveles de MDSC.
De acuerdo a la literatura, existen otros factores como edad, inducción o sexo que también podrían estar afectando la aparición de neoplasia de novo. Sin embargo, y aunque aquí no observamos una asociación univariante con la aparición de cáncer de novo, ajustamos nuestros resultados en función de esas variables y observamos que de forma independiente los pacientes con mayores niveles de MDSC seguían manteniendo mayor riesgo de desarrollar neoplasia de novo. De hecho, este riesgo es 7 veces mayor que aquellos pacientes con un menor número de MMDSC. Fue intentar ver si los pacientes que iban a desarrollar neoplasia de novo tenían mayores niveles de proteínas asociadas a la función de las MDSC en suero. Y para ello analizamos la actividad de arginasa, la actividad antioxidante total y la IL-10 en suero de pacientes que iban a desarrollar neoplasia de novo y compararlos con algunos que no. Y aunque no observamos diferencias entre los niveles de arginasa, de TAC o de IL-10, sí observamos que una correlación positiva entre los números de MMDSC y la actividad de arginasa y los niveles de IL-10 en suero, y una correlación negativa con los niveles de TAC. Este resultado nos dice o nos sugiere que estas MDSC se asocian con un mayor estrés oxidativo en estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, viendo estos resultados podemos llegar a la conclusión de que estas MDSC se correlacionan con un ambiente más oxidativo, inmunosupresor y protumoral. Como conclusiones de este estudio, las MDSC incrementan después del trasplante y además suprimen la proliferación y la producción de citoquinas por parte de los linfocitos T. Además, mayores niveles de MMDSC después del trasplante se asociaron con mayor riesgo de desarrollar cáncer de novo durante los 2 primeros años post-trasplante. Los niveles de MMDSC se correlacionaron con un ambiente oxidativo, inmunosupresor y protumoral. Me gustaría dar las gracias a todos los investigadores del Departamento de Inmunología del Hospital 12 de Octubre que han participado en este proyecto, a nuestra investigadora principal Estela Paz, a las personas del Departamento de Nefrología, que son los que tratan a estos pacientes, al Laboratorio de Investigación Cardiorrenal que nos ayudó al análisis de la actividad antioxidante total y a todas las fuentes de financiación que nos permiten continuar con este estudio. Muchas gracias. Buenos días, soy Rocío Laguna del Servicio de Inmunología 12 de Octubre. Gracias por seleccionar esta charla oral. Las células B reguladoras se caracterizan por la secreción de la interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria, y producen supresión de la respuesta inmune no solo mediante la liberación de esta citoquina, sino por otros mecanismos como por ejemplo la inhibición de la activación de las células TCD8 o promoviendo la diferenciación de la célula CD4 a T reguladora. El posible papel beneficioso de las células B reguladoras en trasplante renal viene apoyado por lo observado en pacientes tolerantes operacionales. En este estudio, tanto en la red americana, que aparece en naranja, como en la europea, en verde, de pacientes tolerantes, se ve un aumento de las células B naive en los pacientes tolerantes comparado con aquellos pacientes que reciben terapia inmunosupresora, y sobre todo hay un aumento de las B reguladoras en los pacientes tolerantes comparado con los pacientes trasplantados convencionales. Los objetivos de este estudio son determinar la frecuencia de las células B reguladoras en sangre periférica de pacientes trasplantados renales, pretrasplante y a distintos tiempos post-trasplante, evaluar la posible asociación de las células B reguladoras con la evolución del injerto y analizar la interacción entre las células B reguladoras y los linfocitos T cooperadores foliculares en relación con la evolución del injerto. En nuestra cohorte a todos los pacientes trasplantados de riñón en el Hospital 12 de Octubre entre noviembre de 2014 y diciembre de 2016 y obtuvimos muestras de sangre pretrasplante y a distintos tiempos post-trasplante. El seguimiento clínico de los pacientes fue de 1 año, excepto para el diagnóstico de rechazo agudo por biopsia y de fallo del injerto, que seguimos a los pacientes durante 3 años post-trasplante. ¿Cómo medimos las células B reguladoras? Dado que la detección de IL-10 en linfocitos B circulantes en sangre periférica es mínima, cultivamos los PBMCs durante 48 horas con CpG y CD40 ligando para estimular la producción de la interleuquina 10. Definimos a las células B transicionales con los marcadores de superficie CD19,
CD24 y CD38 sería esta población que hay aquí, las B transicionales, y de hecho la mayoría de las publicaciones que hay con B reguladoras humanas se refieren a estas B transicionales. Además, dentro de la población transicional T1, definimos a las B reguladoras como aquellas que marcaban intracelularmente para la citoquina IL-10. Consideramos que estas son las verdaderas B reguladoras que producen IL-10. Hemos analizado los resultados tanto de B transicionales como de B reguladoras, pero por resumir presentaré solo aquellos de las B reguladoras productoras de IL-10. Este trabajo se ha publicado durante la pandemia en Kidney International. Es una cohorte de 200 pacientes con características similares a otras cohortes publicadas en relación a la edad, la enfermedad de base, la tasa, por ejemplo, de rechazo agudo, que fue del 13% a los 3 años, y de fallo renal, que fue del 9%. Primero analizamos las células B reguladoras de pretrasplante, y lo que observamos es que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen elevadas las B reguladoras comparado con los controles sanos. Post-trasplante vemos que desde la primera semana post-trasplante las B reguladoras bajan y se mantienen bajas durante todo el seguimiento. Esto puede ser debido a la inmunosupresión. Nuestro segundo objetivo era analizar la asociación entre las células B reguladoras y la evolución del trasplante. En nuestra cohorte, el 13% de los pacientes tuvieron un rechazo agudo y, contrariamente a lo que quizás cabría esperar, encontramos que las B reguladoras estaban aumentadas en los pacientes que iban a tener un rechazo agudo comparado con los pacientes estables que no rechazaron. Utilizamos la mediana de las B reguladoras para dividir a los pacientes con las B reguladoras altas en rojo o B reguladoras bajas en negro, y vemos que los pacientes con B reguladoras altas en rojo tienen más rechazos. En concreto, el aumento del riesgo fue de 3,8. Las B reguladoras también estaban aumentadas en los pacientes pretrasplante, en los pacientes que iban a tener fallo del injerto, con un hazard ratio de 8,6. En seguimiento post-trasplante, las B reguladoras cayeron en general en todos los pacientes. Calculamos esa caída como la diferencia de las B reguladoras pretrasplante y a 7 días post-trasplante, y la disminución de las B reguladoras fue mayor en los pacientes que rechazan. Pensamos que esta pérdida de células productoras de IL-10 al inicio del trasplante, que es más acusada en el grupo de rechazo, puede modificar el equilibrio entre actividad reguladora y efectora del sistema inmune, favoreciendo el reconocimiento del aloinjerto. Los pacientes con una mayor caída de BREC en la primera semana post-trasplante, mostrados en rojo, tuvieron menor supervivencia libre de rechazo, y en concreto el aumento del riesgo de rechazo en estos pacientes fue de 3,3. Este resultado sugiere que mantener las B reguladoras altas post-trasplante sería conveniente. Paralelamente al estudio de las B reguladoras, medimos los linfocitos T cooperadores foliculares o TFH en la sangre periférica de estos pacientes. Las TFH son un subset de linfocitos T CD4 que cooperan en la activación y diferenciación de la célula B a célula productora de anticuerpos. En un trabajo anterior demostramos que en esta misma cohorte las TFH se asocian con la sensibilización anti-HLA, ya que aumentan significativamente en los pacientes que van a producir anticuerpos anti-HLA de nuevo. Y además las TFH altas se asociaron con un mayor riesgo de rechazo agudo. Nos preguntamos a continuación si las B reguladoras pueden controlar a las TFH y la respuesta humoral frente al injerto. Calculamos la ratio TFH partido de BREC, que nos permite evaluar el grado de equilibrio entre las B reguladoras y las TFH. Cuantas más B reguladoras tenga un paciente, más pequeña será la ratio, y eso correspondería a un ambiente más regulador o protolerancia. La ratio CTFH-BREC fue en torno a 0,5 en el pretrasplante y aumentó paulatinamente durante todo el posttrasplante. Dividimos a los pacientes entre aquellos que rechazaron y los que no, y en general la ratio aumentó en ambos grupos posttrasplante, pero representamos la mediana en rojo de los pacientes que rechazaron y en negro de los estables, y observamos que el aumento de la ratio, el desequilibrio entre CTFH y BREC, fue significativamente mayor en los pacientes que rechazaron posteriormente. Así, las conclusiones de este trabajo son que las células B reguladoras altas pretrasplante se asocian con un aumento del riesgo de rechazo agudo y de fallo del injerto,
que la disminución de las células B reguladoras en la primera semana post-trasplante es más acusada en los pacientes que van a sufrir rechazo agudo, y un mayor aumento de la ratio CTFH/BREG precede al rechazo agudo. Por ello pensamos que la evaluación de las células B reguladoras pretrasplante y la monitorización periódica de la ratio CTFH/BREG pueden ser útiles para evaluar el riesgo post-trasplante. Además, estos resultados sugieren que nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a preservar las células B reguladoras y deplecionar las TFH podrían mejorar los resultados del trasplante renal. Muchas gracias. Hola, bueno, ya estamos aquí de vuelta con las respuestas, con las preguntas a esta segunda tanda de comunicaciones. No he visto, no me ha parecido ver ninguna pregunta en esta sala. ¿Vale? Yo quería hacer una pregunta, si me permitís. ¿Me cuelo? Hola, Rafa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Luego hay para vosotros también, ¿eh? Vale, luego el paso a Esther, pero bueno, yo quería hacer una pregunta sobre la ponencia de Alberto Utrero del 12 de octubre. Bueno, primero felicitaros por el trabajo y el otro trabajo que habéis presentado en las reguladoras, que son excelentes. Y del trabajo de Alberto me surge una curiosidad. Me ha parecido muy interesante los estudios que hacéis sobre la inhibición de la proliferación. Y sobre todo me ha llamado mucho la atención que en individuos sanos no trasplantados, esas mieloides lo que hacen es un efecto, digamos, de promover, digamos, inflamatorio, mientras que los trasplantados cambia totalmente y tiene un efecto más supresor o regulatorio. Entonces quería preguntaros si habéis profundizado en qué factores serían responsables de este switch, es decir, de una función totalmente opuesta. Si quizás la presencia de aloantígenos estimula el sistema inmune y es lo que promueve este fenotipo, digamos, regulador o supresor, y si consideráis que esos factores que pueden modular ese cambio podría ser interesante explorarlos a nivel terapéutico para prevenir el efecto, digamos, tumoral que tiene como consecuencia este aumento de esas mieloides, digamos, más reguladoras o más supresoras. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Pues, bueno, yo lo primero que creo que hay que dilucidar bien es el doble papel que pueden tener estas células, ¿no? Aunque nosotros hemos encontrado una gran cohorte que no se relacionaban con rechazo agudo, es verdad que sus funciones tiene una clara evidencia de que podrían beneficiar la tolerancia, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, también en la literatura hay bastantes referencias a que grandes cantidades de IL-6 pueden disminuir la expresión de HLA-DR en los monocitos, así como también la terapia con corticoides también puede disminuir la expresión de HLA-DR. Pero nosotros, personalmente en el laboratorio, todavía no hemos estudiado qué factores son los que promueven la diferenciación o que un monocito pueda dejar de expresar HLA-DR y convertirse en un fenotipo más inmunosupresor. Yo, Alberto, tengo una pregunta, si me permitís, al respecto. De los 222 pacientes, me parece incluidos, ¿cuántos tuvieron cáncer en vuestra serie? Solo 10. En los 2 primeros años, sí. Y la relación, vosotros decís que las mieloides supresoras están relacionadas con cáncer, pero ¿es el ambiente es el tumor el que induce esas células o son esas células que se generan antes? Tienes toda la razón, es una muy buena pregunta, porque los estudios iniciales sí que iban por ese camino, ¿no? Iban en el camino de que se desarrolla el tumor y el tumor promueve que desde la médula ósea pues haya un origen un poco aberrante de esas células y da lugar a las MSC. Sin embargo, posteriormente sí que es verdad que se ha evidenciado que estas células, una vez que están formadas, pueden preparar un nicho premetastásico para que el tumor pueda metastatizar. Entonces, bueno, tampoco sabemos exactamente qué es el factor que después del trasplante promueve a que esa célula tenga ese fenotipo y esa función. Vale. Bueno, yo tengo más preguntas, pero no voy a monopolizar contigo, si no te importa. Vamos a pasar un poco a Esther, ¿no? Al grupo de Rafa Correa, porque el ensayo de... Si me permites, Estela, yo pregunto, ¿vale? Sí. El ensayo de T-Rex en trasplante de corazón me parece espectacular.
enhorabuena por el trabajo que desarrolláis. Yo me pregunto, ¿miráis T-Rex? ¿Miráis con ese fenotipo? ¿Las vais a monitorizar? ¿Ver cómo se aguantan? ¿Miráis cómo aguantan? ¿Os planteáis mirar subtipos de T-Rex? Me refiero a las Activated T-Rex con el fenotipo este. ¿Habéis visto datos? Porque esos datos no me ha parecido verlos en la presentación. Sí. Es verdad que en la presentación solo he mostrado un poco los datos más generales, pero sí que tenemos datos de marcadores de funcionalidad y de proliferación de las células T-Rex. Es verdad que dada la limitación en el volumen de sangre de estos niños que son pediátricos, pues es complicado que son muy pequeñitos, es complicado sacar un volumen de sangre pues, suficiente como para poder hacer pruebas funcionales de aislar estas células T-Rex en sangre y poder monitorizarlas, pero sí que lo vamos a hacer a través de buenos paneles de citometría que tenemos con marcadores funcionales. En relación a este mismo trabajo, quería preguntar si he entendido bien, observáis una pérdida paulatina de esas células T reguladoras a lo largo del primer año más o menos, ¿no?, de trasplante. Siempre se ha hablado de las células T reguladoras como células muy plásticas que pueden convertirse, ¿no?, en células T efectoras, o sea que hay una conversión, digamos, muy dinámica entre una célula T reguladora y una célula T efectora. Otro factor que podría explicar esa disminución de T reguladoras en el post-trasplante podría ser la propia inmunosupresión terapéutica. ¿Tenéis alguna idea acerca de qué factor influye en esa pérdida de T reguladoras? Sí, de hecho, claro, en los niños trasplantados de corazón aquí tenemos dos factores, porque está la timectomía por un lado y la inmunosupresión. O sea, al final lo que estamos viendo es un efecto doble. Está claro que al final la inmunosupresión, de hecho ya hay trabajos que dicen que la inmunosupresión junto a la timectomía y esta falta de reposición tímica, pues hace que estas células T reguladoras estén incluso más afectadas. Entonces, realmente lo que comentabas de que hay un aumento de células T efectoras o una traslocación, ¿no?, digamos, como de estas T-Rex hacia células T efectoras, lo que vemos es que hay una bajada en los recuentos muy llamativa. Y además vemos que se correlaciona en el tiempo muy bien con un aumento en la frecuencia de células T efectoras, tanto effector memory como TEMRA, sobre todo en los últimos ya meses post-trasplante del seguimiento. Gracias, enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Sí, enhorabuena. Rocío, para ti también tengo yo alguna, ya que no va a preguntarte Estela. Bueno, el trabajo del grupo el 12 de octubre me parece muy bueno. Tenéis una serie grande de seguimiento y además lo hacéis de forma muy protocolizada y muy bien. Cuando hablas de células B-Rex aumentadas en relación al rechazo y las ves aumentadas antes también en pacientes con enfermedad renal crónica, pretrasplante, ¿vale? Pero ves porcentaje. Curiosamente, en esos pacientes antes dije en la otra discusión, y es cierto, y conocemos que hay una linfopenia de células B. En relación a las células B efectoras, ¿habéis visto si hay diferencias? Si hay linfopenia, hay más caída de las células B convencionales, efectoras frente a las B reguladoras en estos pacientes? Gracias, Marcos. Nosotros no hemos mirado nada de números absolutos, es porque además como para nuestra citometría cultivamos la célula durante 48 horas, ya cualquier relación que hagamos con el hemograma no es posible. Entonces solo sabemos porcentajes. Es verdad que en porcentaje lo que vemos pretrasplante es similar a vosotros en el sentido de que las B de memoria están elevadas en los pacientes con enfermedad renal crónica, las B transicionales están elevadas y las B naive son las que están reducidas. Pero no te puedo comparar con números absolutos porque no tenemos ese dato. Vale, y una pregunta, yo no sé, eso no es de vosotros, como lo tenéis bien estudiado, ¿hay aumento de infiltrados de células B-Rex o con fenotipo B-Rex en biopsias de rechazo agudo, dado que habéis visto este aumento cuando hay rechazo agudo? ¿Sabéis si hay alguna literatura? Yo no lo he visto, nosotros no tenemos datos. Sí, yo tampoco lo tengo. En TFH sí que te sé decir que se ha visto en biopsias que se forma una especie de folículo terciario y que ahí hay linfocito P y hay linfocitos T foliculares, pero B reguladoras, que yo sepa, nadie ha mirado en las biopsias. Claro, todo lo que nosotros estudiamos de B reguladoras y TFH es en la sangre y sería muy importante verlo tanto en órganos linfoides secundarios como en el injerto, pero no hemos estudiado reguladoras en el injerto.
Lo digo por todo el tema de microscopio molecular. Ahora mismo se pueden ver transcritos relacionados con VREX y de forma semejante a cuando se describieron las T-Rex en rechazo agudo y se veían infiltrados en las biopsias renales de rechazo agudo, ¿vale? En esa analogía, decía. Y ya te hago una última pregunta. ¿Estáis estudiando los subtipos de TGP foliculares? Sí. TFH1, vale, de acuerdo. Me lo imaginaba, pero bueno, era simple curiosidad. Enhorabuena, no tengo más preguntas. Gracias. No sé si tenemos un par de minutos antes de acabar. Me gustaría también felicitar al grupo de Murcia por el trabajo y preguntarle, Alberto, si el tipo de señales de dumps que identificáis en el líquido de preservación tiene algo que ver con los hígados, la edad del donante, tiempos de isquemia, procedencia, si son hígados subóptimos o no. Sí, hola, buenos días. Sí, es lo que, o sea, es otra de las partes que queremos mirar. Estamos tomando todos los datos, entonces una de las cosas que nos gustaría encontrar diferencias es el tipo de donación, muerte cardíaca, muerte cerebral, que sabemos que ahora ya prácticamente, por lo menos aquí en Murcia, ya es prácticamente 50-50. Si ha habido normotermia en la donación, si ha sido una donación, una extracción súper rápida, etcétera. Con todas esas variables sí que nos gustaría contrastar el tiempo de isquemia fría, aunque por los datos que tengo casi todas las donaciones pasan un tiempo muy parecido. Pero sí, todos esos datos son los que luego queremos contrastar con los tipos de DAMPs y con la capacidad de activación del inflamosoma, etcétera. Muchas gracias. Bueno, ya vamos concluyendo el tiempo, ¿no, Estela? Yo quisiera decir un mensaje final de esta mesa y probablemente de la de mañana, y es que en trasplante estamos viendo que la inmunología y la monitorización inmunológica en trasplante va más allá del HLA, de los anticuerpos y del tipaje, que es esencial, pero que también tenemos otros marcadores de inmunología, ¿vale? Y cada día tenemos más peso. Probablemente el emplear todas estas herramientas nos va a permitir manejar mucho mejor esa inmunosupresión, que tampoco se amplía tanto en el armamento que tenemos, pero sí manejar dosis, monoterapias o pautas más, digamos, más novedosas en este sentido, ¿vale? Y la importancia de este tipo de trabajos que se han presentado en esta mesa y los que vendrán durante el Congreso. Muchas gracias a todos. Enhorabuena por todos los trabajos y que disfrutéis del Congreso. Gracias. Adiós, Marcos. Hasta luego a todos. Adiós a todos. Adiós.